Siguiendo las pisadas de Jesús. Continuamos. Capítulo 10. De la misma sangre. Una de las historias más conmovedoras se encuentra en el libro de los Hechos. Es la de Simón Pedro, un líder respetado en la iglesia, audaz, fuerte y sabio, pero con muchos prejuicios raciales. Hechos 10 nos cuenta que Pedro se encontraba dormido en la azotea de una casa cuando tuvo una visión que del cielo bajaba una gran sábana con toda clase de alimentos para que comiera. 3 veces Dios invitó a Pedro que se levantara y comiera, pero en la sábana había muchas clases de alimentos que los judíos consideraban impuros. 3 veces Pedro rehusó, diciendo que él nunca había comido nada que fuera común o impuro. Y 3 veces Dios le dijo a Pedro: lo que Dios ha purificado, no lo llames tú profano. Hechos 10:14. Al despertar y reflexionar en lo que podría significar esto, fue confrontado por los hombres que fueron enviados por Cornelio, un centurión romano que deseaba que Pedro le visitara en su casa. Un buen judío jamás iría a casa de un gentil, no se hospedaría, no comería con esa clase de gente, ni tendría ningún tipo de compañerismo con ellos. Pedro, recordándose de su visión, fue a compartir su fe con uno que no era judío. Al final de esta experiencia, Cornelio y su familia piden ser bautizados. Este pedido iba en contra de todo lo que Pedro había creído y practicado durante toda su vida. Desde su más temprana formación, recibió la idea de que los judíos eran el pueblo especial de Dios. Todos los demás eran gentiles, que simplemente significa las naciones. Todos los demás eran comunes e impuros. El apóstol Pablo había estado viajando a través del mundo conocido, estableciendo iglesias cristianas entre los gentiles. Él creía que no importa ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, Gálatas 3:28, Pablo creía que Dios había hecho de una misma sangre todas las naciones de la tierra. Hechos 17:26. Pedro tenía problemas en aceptar esto. Pedro había estado al frente del liderato, sin embargo, Pablo demandó que diera explicaciones de sus acciones. Gálatas 2:11-14, Hechos 15. Pero ahora Pedro experimentó otra conversión en su vida. Él dijo: ahora entiendo que de veras Dios no hace diferencia entre una persona y otra, sino que en cualquier nación acepta a los que le reverencian y hacen lo bueno. Hechos 10:34-35. Uno de los mensajes que los miembros de las iglesias de los hermanos han recibido de las Sagradas Escrituras es que el favor de Dios no es determinado por el color de la piel, por el idioma, la tribu o clase social. Algunos ejemplos de valentía. Juan Klein fue el moderador de la conferencia anual durante la Guerra Civil de los Estados Unidos, que surgió por posiciones diferentes en relación a la esclavitud. Los estados del norte tenían una posición favorable a la abolición de la esclavitud, debido a que no tenían grandes fincas o haciendas que exigiera mano de obra en cantidad. Los estados del sur, al contrario, tenían una economía basada en la agricultura y los dueños de las haciendas necesitaban la mano de obra esclava. Por lo tanto, su posición era favorable a la esclavitud. Klein vivía en Virginia, un estado del sur, y por consiguiente, un estado que favorecía la esclavitud. Pero Klein, así como los miembros de la Iglesia de los Hermanos, no estaba de acuerdo con la esclavitud. En ese tiempo, algunos negros eran miembros de nuestra iglesia, aún en los estados del sur. Aunque él se oponía a la esclavitud, también creía que toda guerra era pecado. Durante la guerra civil y como moderador de la iglesia, viajaba tras las líneas de batalla, hacia el norte para predicar. A veces regresaba tarde en la noche en su caballo. Un día, cuando Juan Klein estaba regresando a su casa, le pusieron una emboscada en el camino y fue asesinado por desconocidos que no sabían que él era un hombre tan bueno, pero que no podían comprender o tolerar un hombre que amaba a todos, negros, blancos, norteños y sureños. Durante la lucha por los derechos civiles,
En los años 60 en los Estados Unidos, Pablo Leprat, un estudiante blanco de la Universidad de Manchester en Indiana, una de las 6 universidades de la denominación, decidió que quería estudiar un año en la Universidad de Fisk, una escuela de educación superior para negros. Durante las primeras semanas estuvo muy callado, casi desapercibido. Se dedicaba a sus estudios y se quedaba más o menos aislado. En aquella época, a los negros no les daban servicio en los comedores designados para los blancos. Como forma de protesta, un pequeño grupo de estudiantes negros de la Universidad Fisk iban cada semana a una cafetería y se sentaban allí esperando ser atendidos. Usualmente nunca les hacían caso. Un sábado, cuando el grupo de negros estaba sentado en la cafetería, Pablo Leprat llegó y se sentó con ellos. Los blancos en la cafetería estaban furiosos. Empezaron a insultarle con malas palabras. Pablo no dijo nada. Solamente se sentó allí con sus manos sobre la mesa. Esto les puso más enojados. Un hombre puso un cigarrillo encendido en el cuello de Leprat. Él nada dijo, no reaccionó, se quedó sentado. Otros empezaron a empujarle de su asiento, le golpearon y le dieron patadas. Un fotógrafo de la revista Newsweek estaba allí y tomó una serie de fotografías que dieron la vuelta al mundo. El presidente de la Universidad de Fisk le dijo a Earl Garber, el decano de la Universidad de Manchester, que hasta ese momento las protestas no habían tenido mucho éxito en el sur. Pequeños grupos de estudiantes estaban tratando de hacer algo pero sin apoyo general. Pero en ese momento las cosas cambiaron. El hecho de que un estudiante blanco fue voluntariamente a sentarse con ellos y recibir el mismo odio y violencia que estaba destinada para los negros, trajo un despertar. De pronto los estudiantes negros empezaron a salir en gran número. El movimiento de sentarse alrededor de la mesa se extendió por todo el sur. Isaías 53 nos habla del siervo sufriente que lleva nuestras heridas y dolores. Esto significa que todos nuestros pecados están sobre él. Los cristianos entendemos que estos textos hablan de Jesús y su sacrificio en la cruz. Hay un término en teología, el sufrimiento vicario, que significa la buena voluntad de personas en llevar la aflicción, el dolor y la esclavitud de otros. A través de la historia cristiana, muchas personas se han dado libremente en favor de otros en una imitación del siervo sufriente de Isaías. La preocupación por la paz entre el pueblo de Dios es más que una sumisión pasiva. Hacia el mal tenemos que apelar a lo bueno que está en nosotros por la bondad de Dios para vencer el mal que está en medio de nosotros. En Selma, Alabama, después de una marcha masiva por los derechos civiles, la comunidad fue dividida por el odio y la desconfianza. Ralph Smeltzer, un pacificador miembro de la iglesia, fue a vivir en medio de aquella comunidad después de la marcha para reunir voces de razón y bien, blancos y negros, para que las personas pudieran vivir en armonía otra vez. La visión de nuestro Señor es clara. En la Gran Comisión, Él ordena a sus discípulos a predicar en sus propios pueblos, pero también el evangelio que ellos recibieron es para todo el mundo, para cada grupo, cada tribu, cada pueblo. Mateo 28:19, Lucas 24:47. Los primeros miembros de la iglesia vinieron a lo que se conoce hoy como Estados Unidos desde Alemania. Ellos eran agricultores. Gradualmente sobrepasaron las barreras del idioma y comenzaron a predicarle a otros. Al principio se establecieron en Pensilvania, Virginia, Ohio, Indiana, Illinois y Iowa. Luego en las granjas de Washington, Oregón y California. Más tarde se fueron a las ciudades y ahora han roto las barreras étnicas. Ha habido un énfasis especial en el trabajo entre los negros, hispanos, coreanos, camboyanos, chinos y otros pueblos y culturas. El trabajo misionero les llevó a Dinamarca, China, India, Nigeria, Ecuador, Indonesia, Puerto Rico y República Dominicana. Cuando Stovercool fue a Nigeria en 1992, estaba interesado en establecer iglesias,
facilidades médicas, escuelas y planes de mejoras en la agricultura. Pero una de las primeras cosas que hizo fue crear un sistema de escritura para los idiomas Buri y Margi, y luego hizo traducción de parte de la Biblia y materiales educacionales. Quiso que las personas a quien quería servir recibieran su fe cristiana en su idioma materno. Su fe cristiana no sería una religión extranjera, sino su propia fe. Como varios grupos de diferentes idiomas han venido a ser parte de la Iglesia en los Estados Unidos, esto se ha difundido en los países e idiomas de origen de aquellos inmigrantes. La Iglesia de los Hermanos está llegando a ser una iglesia para todos los pueblos, con alcance mundial, respetando siempre las características de cada cultura, pero sin barreras para demostrar el amor a las personas, sin importar cuál sea el trasfondo racial y cultural. Creemos que esta es la voluntad del Señor. Algo para hacer. Haga esfuerzos por conocer a alguien de otra raza o cultura para aprender cómo ellos ven la vida. Algunos pasajes para estudio. De una sola sangre, Hechos 17:26. Dios es imparcial, Hechos 10:34. La iglesia primitiva fue interracial. Se cree que Simón, el que cargó la cruz, era negro. Sus 2 hijos fueron miembros de la iglesia primitiva. Mateo 27:32, Marcos 15:21 y Romanos 16:31. Dios ama a todos los pueblos. Amós 9:7. En Cristo somos uno. Gálatas 3:28, Efesios 2:13 al 18. Una casa de oración para todos los pueblos. Isaías 56:7. Preguntas para el diálogo. A. ¿Tiene usted prejuicios? B. ¿Quiénes son las personas más marginadas en tu comunidad? ¿Cuál es tu responsabilidad hacia ellas como cristiano que eres? C. ¿Cómo maneja usted los sentimientos de prejuicios que quizás tenga en su corazón? Por fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá. Por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector, vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Por fe profetas hablaron fe, por la fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en Edén, el que la muerte venció en la cruz. Por fe la iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe
Jesús. Y el poder del Evangelio libre